RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí está con ustedes como cada jueves. Bienvenido, Fernando. Mi estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí Siempre. disfrutando este amanecer queretano. ¿Qué tal? Ya le tocó a usted también verlo, ¿verdad, Ya señor nos licenciado? tocó, nos lo avisaste oportunamente y lo vimos. Muchas gracias, Fernando. Oye, pues ha levantado mucha ámpula y comentarios la iniciativa que anunció el gobernador Curi. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, Ángel, a mí me llama mucho la atención este tema y creo que es algo positivo. Y te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Primero, cuando uno estudia la carrera de leyes, se nos enseña en la escuela que la función de la reforma constitucional o incluso la reforma a las leyes tiene puede tener un doble propósito. Sí. Por un lado, pues es regular lo que está pasando, ¿no? Por un lado es regular nuestra realidad social. El mundo es dinámico, la interacción entre las personas también lo es, y obviamente las leyes tienen que irse actualizando para cumplir esa función de reguladoras de esa realidad social y de esa interacción entre las personas, ¿no? Pero hay también un aspecto muy importante que a veces soslayamos, que se le llama la visión programática, y que es reformar la Constitución o una ley para tratar de cambiar una realidad que no es adecuada. Creo a través de una norma legal, un derecho, o le pongo límites a ciertas libertades para tratar de cambiar una situación que no está siendo adecuada para la sociedad en su conjunto, ¿no? Okay. Y me parece que esta iniciativa del gobernador Mauricio Curi, además de acertada, cumple con ambos propósitos. Por un lado, regular una realidad social, Ángel, que es la utilización de los dispositivos digitales por menores de edad, incluso en el ámbito escolar, ¿no? Ya no se diga fuera de la escuela, ¿no? Y la segunda es ponerle límites para tratar de cambiarla, para tratar de que haya un uso más responsable y que no afecte su interacción directa, personal, real, y su capacidad de aprendizaje en las escuelas, ¿no? Sí. Por ahí pensábamos, bueno, si tú le das absoluta libertad a los avances tecnológicos, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, cuando se inventó la radio o la televisión? Si se hubiera permitido a los niños llevar una televisión a la escuela, ¿no? Hubiera sido impensable. Claro. Bueno, pues eso estamos haciendo, ¿no? Y no solo lo hemos permitido, sino que se ha promovido, ¿no? Y normalizado. Y además, perdón que te interrumpa, Fernando, pero me lo dicen muchos amigos que ejercen ahora mismo la profesión de educadores. Es francamente difícil el día de hoy mantener la atención de un grupo porque la mitad de los niños, de manera abierta o subrepticia, pero están metidos en el celular. Así es, o sea, es una realidad paralela que impide que ellos generen herramientas de interacción social y que puedan tener la plenitud de disposición para el aprendizaje en las aulas escolares, ¿no? Es un tema muy complejo, Ángel, porque muchas personas, particularmente los niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, son muy sensibles a que se les limite o restrinja el uso de sus dispositivos digitales y su acceso a las redes sociales. No es una iniciativa popular. Por eso festejamos todavía más la decisión del gobernador Mauricio Curi de entrarle a este tema, porque no es una iniciativa que vaya a ser popular en un amplio universo, sin embargo sí es necesaria. Y él está asumiendo su responsabilidad como primer mandatario de Querétaro para impulsar una reforma legal que es necesarísima. Estoy de acuerdo. Y además, bueno, estuvo ayer en el Senado de la República para promoverla en el ámbito federal, lo que sería muy adecuado, ¿no? Que hubiera una visión integral y que hubiera una legislación, digamos, nacional que aplique a estos temas, ¿no? Qué complejo, Ángel, porque, a ver, si como adulto muchas veces nos falta ese autocontrol y esa capacidad de gestionar adecuadamente nosotros como adultos nuestros dispositivos digitales. El podernos separar de ellos, porque pues te metes a cualquiera de las redes sociales y piensas estar ahí 2 minutos y para cuando acuerdas ya llevas 15, porque evidentemente está los algoritmos que utilizan estas redes sociales construidos para volverte adicto, generarte una dopamina similar a la que utilizan obviamente las sustancias adictivas como las drogas o el tabaco o el alcohol. Y entonces pues te vuelves adicto y estás ahí para metido. Cautivarte, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tú
tú sabrás mucho más de estos temas porque eres un experto en temas de comunicación, Ángel, pero dicen que cuando surgieron los primeros anuncios televisados, se mandaban imágenes en forma intermitente de microsegundos para generar publicidad subliminal. Esa publicidad hasta que subliminal se prohibió. Bueno, pues hoy se está haciendo prácticamente lo mismo a través de estos algoritmos. Estoy de acuerdo. Ojalá también se prohibieran, porque es abusar de la información que una persona va generando a través del uso, en este caso de sus teléfonos celulares, para después, de manera subconsciente, mandarle mensajes mercadológicos, ¿no? Claro. Pero bueno, quizás es el menor de los problemas que hay con el tema de los dispositivos digitales, y que ¿no? tendría que ver, como dices tú, pues a lo mejor con una autorregulación de nosotros como adultos. La bronca está en que niños y adolescentes no tienen esa capacidad de discernimiento. No. Y yo creo, Ángel, que el efecto más dañino del exceso en el uso de estos dispositivos, porque hay que ser bien claros, y la propia iniciativa lo precisa en la exposición de motivos. El problema no son los dispositivos digitales, el problema no es la tecnología, no nos volvamos unos bárbaros antitecnológicos. Claro que no. El problema es el uso indebido, excesivo, el uso mal encaminado, particularmente en menores de edad, de los dispositivos y de esta tecnología a través de las plataformas digitales, ¿no? Yo creo que uno de los efectos más perniciosos, Ángel, es la sustracción de la realidad que genera en los niños, en los adolescentes y en los adultos propios adultos también, ¿no? Claro. Te hace o nos hace vivir una, entre comillas, realidad paralela que no existe, y cuando caes en cuenta de que lo que estás viviendo no es real, no es cierto, pues vienen cuadros depresivos y situaciones de ira y de violencia que hemos visto lamentablemente cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Sí. Pues es generar una abstinencia, así como a una persona que es adicta a alguna sustancia, en el momento que se la quitas, pues obviamente las consecuencias de esa abstinencia vendrán obviamente con manifestaciones físicas de dolor, de incomodidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo le pasa a muchas personas, pero se agrava mucho más en el caso de un adolescente o de un niño que, reitero, pues no tienen esa capacidad de entender la realidad y entender también cómo esto que están viendo en las redes sociales no es necesariamente algo real, sino algo producto de filtros, de photoshops, de programas de edición, etcétera, etcétera. Y pues ya lo hemos visto en Estados Unidos, estas compañías tecnológicas están demandadas por cientos de padres de familia que aseguran que sus hijos han caído en depresión porque les han permitido acceder a estas visiones irreales del mundo sin generarles ningún tipo de control, como tú dices, mañosamente utilizando los algoritmos para que estos niños estén pegados ahí en las redes sociales. Pero además, peor, yo ubico me he quedado ahí en al menos 2 juicios que han tenido padres de familia contra estas empresas, contra Meta, particularmente, que es la dueña de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, porque aseguran que sus hijos se suicidaron, evidentemente, por la depresión que les causó estar ahí metidos en esas redes, ¿no? Pues sí, y al final en sí regresamos, ¿no? No son las plataformas, no son las redes, no son los dispositivos, es el exceso en el uso y la falta de autocontrol, pero que en un niño es muy difícil de exigir, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar medidas, se están tomando, no serán las más populares, pero son, insisto, muy necesarias en este momento, y por eso celebramos la presentación de esa iniciativa, y ojalá Querétaro, todos los que somos padres de familia y quienes están en la enseñanza, nos tomemos en serio estas nuevas normas, Sin que duda. seguramente habrán de aprobarse, y asumamos un compromiso para demostrar desde aquí que sí se puede avanzar en la tecnología, que sí se puede vivir en un mundo de modernidad, pero salvaguardando los derechos y salvaguardando la integridad mental de las personas, particularmente de los niños, ¿no? Nadie niega la efectividad y utilidad de un vehículo automotor, por ejemplo, pero yo no le dejaría un coche a un niño de 10 años. Digo, suponiendo que físicamente pudiera alcanzar los pedales y todo el rollo, ¿qué va a pasar con ese niño de 10 años? A lo mejor no sabe manejar y el día de mañana termina pues causándole un daño a alguna otra persona o a sí mismo. Claro. Sería el equivalente, ¿no? Exacto, Ángel, tú lo dijiste, estamos en un absurdo como que un niño no puede llevar un juguete
a la escuela, pero sí puede llevar Aquí un ya a mí celular. nos pasó que llegábamos con un cómic a la escuela y ese se iba al cajón de la maestra, claro. porque pues no podías tenerlo. Entonces, nos dejamos llevar por esta ola tecnológica, ahora hay que empezar a regularla y qué bueno que se haga. Bueno, muy bien. Fernando, ha sido un gusto recibirte esta mañana. El placer siempre es estar aquí contigo y con tu amplísimo auditorio, estimado Ángel. Que tengan todos un excelente jueves. Gracias, Fernando Ortiz Proal, por estar aquí esta mañana. Son las 7:51. Yo regreso enseguida contigo.